Eclesiastés, capítulo 1, versículo 14. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Quiero que mantengan este versículo ahí en mente y vamos a estar tocándolo nuevamente en los próximos minutos. La justicia del reino. La justicia es una necesidad sentida en nuestro mundo de hoy. Puede ser un tema controversial, pero ¿qué es la justicia realmente? Y para ello quiero que demos un vistazo rápidamente a la historia de la humanidad. Vámonos rápidamente a Génesis capítulo 1 y dice: Dios crea todas las cosas, tierras, mares, ríos, vegetación y todo su ejército de animales, el cielo y los astros. También crea a la humanidad separado del resto de toda la creación, haciéndolos a su imagen conforme a su semejanza. Y los puso Dios como señores de la tierra y todo lo que en ella hay. Ellos son la máxima expresión, la máxima representación, de Dios en la tierra, mostrando el mismo carácter de su creador, gobernando con amor y justicia como seres perfectamente libres y buenos. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Dios creó todo perfecto. Cuando Él se pone a observar todo lo que había creado, no había imperfección alguna. Tanto la creación como el hombre como tal eran perfectos. No conocían maldad, no conocían la injusticia. Ellos le daban su trabajo a la tierra, y en la tierra en justicia le devolvía el fruto digno de su trabajo. Había una relación perfecta entre el reino animal y el hombre como tal. Pero veamos qué pasó a continuación. Usted conoce la historia, ¿verdad? Llegó el caos. Génesis 3 nos relata una historia muy caótica. Los seres humanos, en su libertad y seducidos por Satanás, deciden desobedecer a su creador, transgrediendo la ley de Dios, siendo así destituidos de la gloria de Dios y separados de todo lo que Él es, perdiendo su identidad en Dios y quedando en un estado de muerte y vanidad. Esta palabra vanidad que acabamos de topar en el capítulo 1 de Eclesiastés, versículo 14. Este término se halla frecuentemente en la Biblia para dar una idea de aquello que es vacío, pasajero, sin valor. El principal término hebreo es hebel, que significa soplo de la boca, es decir, esto. Se acabó. Da la idea entonces de algo fugaz, también de algo sin sentido, sin propósito, vaciedad, etc. Con esta palabra la Biblia define a la humanidad caída y sus días sobre la tierra. Job dice: abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. Salmo 144:4 dice: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasan. También define los pensamientos del hombre. Salmo 99:11: Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Aún define los logros del hombre. Eclesiastés 2:11 dice: mire, yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. También define lo que el hombre adora, ese hombre caído, es decir, idolatría, la idolatría. Samuel 12:21 dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Salmo 31:6: aborrezco los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado.
Salmo 115, 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son oro y plata, obra de mano de hombre. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y los que confían en ellos. Y para definir la misma creación, fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en la esperanza. Y obviamente todo en lo que se ocupa el hombre, Eclesiastés 1:14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello era vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, la humanidad sin Dios está condenada a una vida de vaciedad y frustración, de culpa y muerte. Ese es el estado que quedó el hombre cuando decidió ser dueño de su voluntad. Separado de Dios. Usted puede conocer a hombres que han dejado su huella marcada, su nombre marcado en la historia. Tal vez usted conoce a Simón Bolívar, o conoce, qué sé yo, estos grandes hombres que han hecho historia en la ciencia, como, ¿me pueden nombrar algún científico conocido? Todos, ¿verdad? Albert Einstein. Alguien contemporáneo que haya mostrado ser un buen gobernante, tal vez. Hace algunos años murió José Mujica, un hombre que es un ejemplo en la política socialista. De verdad ha sido un hombre que vivió en integridad, ¿no? En base a lo que él... Pero saben, la Biblia dice que si estos hombres no caminaron con Dios, no estuvieron con Dios, su paso por este mundo fue vano, no sirvió de nada. No importa cuánto el hombre pueda descubrir, cuánto el hombre pueda hacer, cuánto el hombre pueda lograr, la Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y pierda su alma a él? El infierno. Es decir, lo que tú haces o dejes de hacer, si no está Dios contigo, no sirve de nada. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre caído? También dice que el hombre es como la flor del campo, que nace por la mañana y cuando pasa el viento sopla, la tira y muere, y su lugar no lo conoce nadie más. Eso es vanidad. Una vida vacía, frustrante y de muerte. No obstante, hay una intervención divina. Dios interviene en medio de todo el caos. Él escoge un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Abraham debía enseñarle a su familia a guardar el camino de Jehová, practicando rectitud y justicia. Este hombre fue obediente a Dios y Dios le exaltó llamándolo amigo. En el presente lo conocemos como el padre de la fe. Dios hace pacto con este hombre y le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y de esta manera comienza la historia de Israel, un pueblo que a través de leyes y estatutos dados por el mismo Dios debían de diferenciarse del resto de los pueblos como el pueblo de Dios, apuntando a un hecho mayor, el cumplimiento de la promesa, Jesucristo. Ellos debían ser un ejemplo de justicia, cumpliendo la ley de Dios y transmitiéndolo a sus descendencias.
Deuteronomio 6, 1 al 2 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, si ellos cumplían, Dios caminaría con ellos, haciéndoles prevalecer sobre los otros pueblos de la tierra. Deuteronomio 6, 25 entonces dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Sin embargo, la historia se repite. Sin embargo, lo que vemos en el desarrollo de la historia de esta nación es como le daban la espalda a Dios, ignorando su ley, practicando cosas vanas. Isaías 59:2: por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Jueces 2:12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El resultado de su desobediencia, una vez más, Romanos 11 nos dice que por su transgresión ellos fueron excluidos y fueron cortados. Mateo 21:43, el mismo Jesucristo, confrontándoles a este pueblo rebelde y contumaz, les dice: por tanto os digo que mi reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. Hebreos, desde el 3 al 4, hablando de capítulos, desde el capítulo 3 al 4, la palabra nos exhorta a no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, ellos quedaron como un ejemplo para las nuevas generaciones, para que vean que Jehová es justo y hace justicia. La Biblia nos enseña entonces que esa ley, o que a través de esa ley es imposible que el hombre se salve. Romanos capítulo 7 nos enseña que el problema no es la ley, que el problema somos nosotros los seres humanos, que somos carnales, vendidos al pecado. Y dice que la ley a la verdad es buena, santa y perfecta. El problema no ha sido la ley, el problema está en el interior del ser humano. Dios no nos dejó así. Aún había esperanza para la humanidad. La justicia de Dios se revela a la humanidad una vez más, pero esta vez no cualquier justicia. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que en Él creen. ¿Saben lo que sucedió? La misma justicia vino a nosotros. La justicia como un atributo de Dios que lo identifica su carácter, así como también el amor es un atributo de Dios que
que define el carácter de Dios, la justicia también lo es. Por eso es que la Biblia en cuanto al amor dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es que Dios ama, Él es amor. No es que Dios hace justicia, Él es la justicia. Y esa justicia se hizo presente. Y esa justicia comenzó a caminar entre nosotros. Justicia es un término utilizado muy frecuentemente en las Escrituras para expresar un atributo de Dios que manifiesta lo que es coherente con su carácter y necesariamente juzga lo que es opuesto a Él, es decir, el pecado. Jesucristo no solo nos enseñó a caminar en justicia y rectitud, sino que Él mismo asumió lo que nos correspondía en cuanto a la ley. Fíjense lo que dice Isaías. Él asumió lo que nos correspondía a nosotros, lo que nos tocaba a nosotros, lo que era justo en cuanto a nuestra práctica pecaminosa. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al pecado? Que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, pero aparte de eso, que la paga del pecado, para la dádiva de Dios. Isaías 53, 4 al 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Vamos bien? ¿Estamos aquí? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? Jesucristo entonces nos libra de la maldición de la ley. Como lo dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso nos pertenecía a nosotros. Él lo asumió. Romanos 8:1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo muchas veces la gente lo interpreta como el que no anda pecando, sino el que anda en el Espíritu. Pero esta carta iba dirigida ¿a quiénes? A los de la ley, dice en el capítulo 7 de Romanos. Hablo a los que son de la ley. Y el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Hermano querido, Jesucristo no tan solo dividió la historia, sino que también puso al mundo en contraste con su reino, no mostrando una justicia retributiva como la del mundo. Es decir, si tú robas y te hallan en el acto, ¿qué va a pasar contigo? Te van a aplicar la ley, ¿cierto? Y vas a ir a prisión. Si matas, te van a aplicar la ley. Pero si haces lo bueno, si por ejemplo en tu trabajo haces con justicia, recompensar, ¿cierto? Esa es la justicia que nosotros conocemos en este mundo, una justicia retributiva. Sino que Él nos mostró una justicia, escuche bien, restaurativa, motivada por el amor y administrada con misericordia, la justicia del reino. Vuelvo y repito, Él
puso el mundo en contraste con su reino, mostrando su justicia, mostrando no una justicia retributiva como la del mundo, sino una justicia restaurativa, motivada por el amor y administrada con misericordia, la justicia del reino. Es interesante que todos los atributos de Dios que definen la esencia de su carácter, como lo es el amor y la justicia, hoy son el distintivo de los hijos de Dios. ¿Sí ven? ¿Alguien puede buscar rápidamente Primera de Juan capítulo 3 versículo 10? A ver, esos biblionarios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, ¿qué dice? Alguien con voz fuerte. Vamos, mi gente. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Sí escucharon? Se lo leo yo en la Reina Valera. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hace una diferenciación. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Estás viendo que ahora las mismas características del carácter de Dios son las que nos definen a nosotros como sus hijos? Prosigamos. Entonces la demanda de nuestro Señor es buscar su reino y su justicia. Él nos manda a priorizar. Este versículo se encuentra en el contexto del famoso Sermón del Monte. En el caso de Mateo se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Justamente el capítulo 6 comienza hablando de justicia y termina hablando de justicia. En el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 6, comienza dando una advertencia diciendo: cuídense de hacer vuestra justicia. Y termina indicándonos que debemos buscar la justicia del reino. Pasar guardados de hacer vuestra justicia. Esto ya no se trata de un esfuerzo humano por cumplir un cúmulo de estatutos y de ordenanza, más bien se trata de una obra interna en el individuo llevado a cabo por el Espíritu de Dios. Estas obras justas comienzan dentro de ti. Ven que el pastor Sixto en la semana pasada decía: ya no tienes que hacer nada. Y es verdad, para tú recibir la justicia solo debes creer. Recuerda lo que veníamos hablando antes, que no hay modo alguno en que un hombre muerto en un estado de vanidad pudiera agradar, pudiera hacer algo por el Señor. ¿Cómo es que dice el Salmo? Mire, Dios estaba buscando a ver si había uno justo y no halló a ninguno. No había nadie que buscara a Dios. Todos se habían apartado. Su práctica continua era la maldad, la injusticia. Entonces esa obra comienza en nosotros. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 36 versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Quién nos está limpiando? El Señor. Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, un nuevo espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu, hablando del espíritu del Señor,
dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que está haciendo en nosotros una obra justa? No, nosotros no vamos al quirófano y le decimos al doctor cómo es que tiene que practicarnos la cirugía, ¿cierto? No le damos las directrices a él de qué es lo que tiene que hacer. Ni tampoco le quitamos el bisturí de la mano y comenzamos nosotros a operarnos, ¿cierto? Hace poco, creo que fue en la India, que un señor comenzó a ver un tutorial y él mismo comenzó a operarse y casi se muere. Un tutorial en YouTube. No. De igual manera, Dios es el que está haciendo un trabajo puntual y específico en tu vida y en la mía. Es la transformación del espíritu de un pecador, transgresor de la ley, a la misma imagen de Jesucristo, justo, sin pecado. Segunda de Corintios, capítulo 3, 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí estamos aquí? Esta transformación se lleva a cabo mediante la lucha del Espíritu contra la carne y el pecado que mora en ella. Ya, es una lucha que asumió el Señor por nosotros. Recuerdo que ustedes, ¿cuál es el nuevo pacto? Que es en Cristo. Él dice: haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Cuál era? Ya no pondré la ley en piedras, ¿verdad? Ni en papel, sino que las grabaré en sus corazones y en sus mentes. Romanos capítulo 2 dice que el gentil que no es de la ley, cuando hace las cosas de la ley, da testimonio de la ley que Dios ha puesto en sus corazones y en sus mentes. Pero esto no es un trabajo, vuelvo y repito, en el exterior del ser humano. Porque la gente quiere ocuparse, y hay muchas religiones en el mundo, y cómo se definen ellas. Bueno, en las obras que hacen los hombres. Así pueden ser salvos, así pueden escapar de la ira. Pero déjeme decirle, no hay cosa que usted pueda hacer para ser salvo. Ya lo hemos dicho una y otra vez. Lo único que usted debe es atender al llamado del Señor con fe. Entonces el Espíritu está llevando una batalla constante por tu alma. Esa batalla ya la ganó, pero en el presente se está librando. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. El Señor tan solo no vino a modelar cómo era una vida de justicia, sino que vino a hacernos justos, obrando dentro de nosotros. Él ya no está tan solamente con nosotros, sino que está en nosotros, librando una batalla viva en nuestras vidas. Esto nos hace consciente el Espíritu Santo en nosotros. No tan solo nos hace consciente, del Espíritu Santo en nosotros, sino también del pecado que mora en nosotros, es decir, en nuestra carne. Romanos 7 nos da una explicación muy puntual del apóstol Pablo. Y él dice que con su mente se deleita en la ley de Cristo, pero haya otra ley en sus miembros, es decir, en su carne, que se opone a la ley de Dios y lo lleva a la ley del pecado. Lo lleva cautivo a la ley del pecado.
Es importante reconocer entonces cuál es la distinción entre un hijo de Dios, en cuya naturaleza mora el pecado, y el hijo del diablo. En Romanos capítulo 1, en los últimos versículos, dice que el hijo del diablo, el impío, el que no toma en cuenta a Dios, ni su ley, ni respeta a Dios, no tiene temor alguno, dice que no tan solo le gusta pecar, sino que se complacen con los que practican el pecado. Mientras que aquí en Romanos capítulo 7 el apóstol está diciendo que lo que odia, eso hace. Y si hace lo que odia, entonces se da cuenta que no es él, sino el pecado que mora en él, el que comete aquella transgresión. Y es por eso que debe haber una intencionalidad del ser humano. Primero, porque Dios está obrando en ti. ¿Se acuerdan de Filipenses capítulo 2, versículo 13? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios que en vosotros está produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te está llevando a su voluntad y tú tienes que estar con Él. Nos dice que el pecado ha sido condenado en la carne y que por ende en mi carne mora el mal, mora la injusticia. Por eso es que la Biblia dice que no proveáis para los deseos de la carne, que no satisfagáis los deseos de la carne. En cuanto a vuestra vieja manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado a los deseos de la carne. ¿Ven que hay una intencionalidad en la purificación? La Biblia dice que el que conoce esta verdad y tiene la esperanza puesta en Cristo, en su venida, se purifica a sí mismo. Es intencional. Hermano Ezequiel, ¿y cómo podríamos hacer en esta lucha contra el pecado? Bueno, la palabra de Dios, aquí está. El apóstol oraba por los suyos y decía: purifícalos y vivifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, con guardar su palabra. Él le dice a sus discípulos, ¿se acuerdan de aquella ocasión cuando le está lavando los pies? Y va hasta donde Pedro le dice: ¿debo lavarte, Pedro? Y dice: no, Señor, no soy digno. Entonces no podrás entrar en el reino de los cielos. Dice: si es así, pues báñame completico. ¿Qué le dice Jesucristo? A la verdad ustedes están limpios. Solo los pies se ensucian en el camino, ¿verdad? Aquella cultura era de limpiarse los pies y le dice: así hagan ustedes. ¿Y cómo lo hacía la iglesia primitiva? Bueno, dicen que compartían todos los días en la casa y en la sinagoga el pan y la palabra. Es esa palabra que quita el sucio del camino. Romanos, en Juan capítulo 15, versículo 3, si no estoy mal, dice: ustedes a la verdad están limpios por la palabra que yo os he dado. Él nos purifica a través de su palabra. Es la palabra de Dios, esa agua pura y limpia y viva que nos purifica cada día. Habiendo empezado Dios una obra tan grandiosa en nosotros, Él prometió que la perfeccionaría. Hermano, no importa cuánto Satanás hable a tu oído, cuántos pensamientos negativos traiga a tu mente, diciéndote que no lo vas a lograr en la lucha contra el pecado. Si sientes que el Espíritu de Dios te está redarguyendo en algún momento de tu vida porque estás en una práctica pecaminosa y el diablo te dice: no vas a salir de ahí, no le creas, porque nuestro Dios, nuestro Señor nos ha dicho que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionaría hasta el día de nuestro Señor, cuando seremos transformados y este cuerpo de corrupción y de muerte ya no existirá más.
eso nosotros debemos ser intencionales en ocuparnos en las cosas del reino, en la justicia del reino. Porque de esa manera es como nos dice la Biblia que nosotros podemos lograr tesoros en el reino. Y saben, una de las cosas que nos interrumpe en esa relación con el reino, quizás son los afanes del día a día. Entonces es que en el marco en que se escribe el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, Dios viene diciéndole que no os preocupéis por la ropa. El cuerpo es más que la ropa. Que no os preocupéis por qué vas a comer, por qué vas a vestir, por dónde vas a vivir. Si ven, esto es una de las prioridades de nuestra vida. Jesucristo no nos está diciendo en ningún momento que no trabajemos, porque la Biblia es puntual. La Biblia dice, el que no trabaja, que no come. Eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor te manda a priorizar por encima de todas estas cosas su reino. Y dice, no, entonces todas estas cosas serán añadidas. ¿Estamos aquí? Me gusta cómo lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Dios está llevando en ti una obra maravillosa, hermano. En mí, en nosotros. Entonces esa obra justa comienza en el interior, en nuestras vidas. Es la operación de Dios en nuestro ser. Dios está obrando en ti su perfecta voluntad. Y esa voluntad es que nos santifiquemos. Esa voluntad es que seamos santos como Él es santo. Que vengamos a nuestra nueva naturaleza. La naturaleza vieja, en la cual traemos vicios, no es justa, no es buena, es mala. Dios nos dice que seamos intencionales en deshacernos de esas obras muertas que no tienen sentido. ¿Saben por qué todo es vanidad debajo del sol? Todo lo que se ve, dice Pablo, es pasajero. Pues la Biblia dice que los elementos en esta dimensión, los elementos en fuego serán consumidos. Yo le doy gracias a Dios porque Juan en esa visión ve un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y saben qué dice? Que el sol no existía más. Porque el mismo Dios lo llenaba todo. Y usted sabe que el sol, una de las aplicaciones que se hace a este texto, es que el sol, si dejara de existir, la humanidad, el mundo entero dejaría de existir. Porque es la energía que nos sostiene. Toda la vegetación, todas esas cosas, subsisten por el sol. Y es como una vida mediada a través de Él. Ya el sol no va a existir y no va a existir ninguna mediación entre Dios y nosotros. Seremos alimentados, sustentados. Él va a ser la energía directamente que nos sustente. ¿Cómo dijo mi hermana? Amén. Y ahora sí, pues. Ya que Dios comenzó en ustedes internamente una obra, entonces esta obra debe exteriorizarse. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Esta justicia entonces se exterioriza, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ante el pecado no podíamos hacer nada que fuera justo, que tuviera sentido y que ese sentido fuera eterno. Pero ahora, como lo dice Romanos capítulo 16, versículo 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Anteriormente no, dice en el mismo Romano, en el mismo capítulo, dice que cuando estamos sujetos al pecado, cuando estamos convictos en el pecado, entonces éramos libres de la justicia. Pero siendo libres del pecado, ahora somos siervos. ¿Siervos de qué? A ver, ¿siervos de qué? Dígalo fuerte, ¿siervos de qué? ¿Siervos de qué? De la justicia. Obras de justicia. ¿Se acuerdan lo que dice en Mateo capítulo 5 en cuanto a las bienaventuranzas? Bienaventurados los que estén hambrientos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es una verdad que esto corresponde al reino de Dios, que en esa eternidad, como la Biblia dice, que ya no va a existir el mal nunca más, ya no va a haber tristeza, ni dolor, ni sufrimiento. Esta vez va a ser mejor. Saben que todo lo que proveemos para nuestro cuerpo también es malo. Saben que la Biblia dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos. Que el cuerpo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Yo no sé de qué materia vamos a estar hechos, pero sé que es similar a la que posee nuestro Señor. Él nació siendo el unigénito Hijo de Dios, pero cuando murió y resucitó, Él se convirtió en el primogénito para que fuera el primero entre muchos hermanos. Y dice que cuando Él venga y cuando nos transforme, seremos igual a Él porque le veremos tal como Él es. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Qué más nos dice? Dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y que una luz no se puede poner debajo del almud, ni debajo de una mesa, ni debajo de la cama, sino que se pone en lo más alto y de esa manera alumbra toda la casa. Y nos ordena, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, estas obras se tratan de lo que Dios está haciendo en ti y de lo que está haciendo a través de ti. Lo que está haciendo en ti se evidencia exteriormente a través de lo que Él hace ahora a través de ti. Concluimos que estas son las obras justas entonces de los santos. No se trata de lo que yo hago creyendo que es bueno, que es agradable. Se trata de que yo voy a la palabra, conozco a mi Señor, entonces pongo en práctica toda una serie de elementos que Él me ha dado para garantizarme que yo pueda caminar en justicia. Y podemos recordar ahorita de memoria algunos pasajes bíblicos. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a nuestro hacer? ¿Qué es lo que deben ver los de afuera? Buenas obras, ¿cierto?
Esas son obras de justicia. En la primera epístola del apóstol Pedro, quiero que vaya conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro, ya nos falta poquito, ya estamos terminando. Dice, que Él nos ha dado una nueva identidad. Fíjense lo que dice el capítulo 2, a partir del capítulo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, lo que estoy diciéndote en esta mañana, el escritor de Eclesiastés decía: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. El hombre sin Dios había quedado sin propósito en esta dimensión. Dios hoy le ha dado propósito a tu vida en esta dimensión. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, si no estoy mal, él comienza a decirles, a hablarle que quizás él podría ser ejecutado por el Imperio Romano. Y dice: no sé qué me es mejor, si estar ausente del cuerpo y estar presente a mi Señor, que Él lo resalta como que es lo mejor, o quedar en el cuerpo por causa ¿de qué? Del Evangelio. Si es cierto que Dios nos ha dado propósito para amar a la familia. Es cierto que Dios nos ha dado propósito para amar al prójimo, para vivir en comunidad y mostrar cómo debe conducirse el hombre y la mujer que teme a Dios. Pero uno del mayor propósito que Dios nos ha dado para estar aquí es presentar el Evangelio. Es por causa del Evangelio. Creo que el propósito más grande que tenemos como hijos de Dios en esta dimensión es anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Es predicar a Cristo, mi hermano. No hay una razón más grande, no hay un propósito más grande por el cual Dios te haya traído y aún permanezca en este sistema que predicar el Evangelio de Cristo. Pablo daba a entender que el sacrificio más grande no era ser ejecutado, no era el morir a causa del Evangelio, sino que el sacrificio más grande era quedar en vida para predicar el Evangelio. Por eso es que en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la ganancia es porque Él decía: ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción y de muerte? Y al morir este cuerpo se queda aquí. Y nosotros vamos a la presencia a esperar a poseer ese cuerpo nuevo. Esa nueva habitación que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Concluimos entonces que la justicia del reino se basa en la verdad espiritual de nuestra relación vertical con Dios.
y se expresa en nuestra relación horizontal con los demás. Es decir, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos queda como tarea entonces escudriñar las Escrituras. Y les recomiendo muchísimo el Sermón del Monte. Ahí está establecida la ley. La justicia es el ente que regula la ley, que administra la ley. Y él, como la justicia misma, se paró frente a los discípulos, los seguidores, los fariseos, todos los que siempre estaban rodeándolo, y les dice, les declara la justicia, le enseña la justicia del reino. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, el que te hiera en una mejilla, hermano, déjeme decirlo como lo dijo un pastor argentino y no nuestro pastor Jorge. Dice, si David hubiese existido después de Cristo, en vez de la piedra hubiese tenido que poner la otra mejilla. ¿Entiende usted eso? Nosotros no estamos llamados a una guerra contra carne ni contra sangre, sino una guerra espiritual. Y hace rato le decía que usted, la primera batalla se libra en usted mismo. Entonces tiene que ver con la renovación puntual de nuestra mente, como lo dice en Romanos 12, como lo dice muchas veces en las Escrituras, que renovemos nuestra mente. Porque Él ha pasado ya los tiempos de nuestra ignorancia y ahora demanda una nueva vida. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gocé en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Lo ven? El pastor la semana pasada también hablaba de la vestimenta del cristiano. Es lo que te identifica. Él dice que nos ha rodeado con manto, que nos ha vestido con manto de justicia. Y para finalizar, quiero llamar a Juan. ¿Dónde está Juan? ¿Está ocupado? Poli, ¿puedes venir, por favor? Las chicas del canto, ¿dónde están? ¿Pueden pasar acá? Apocalipsis 19:8. Escuchen. A ella se le ha concedido, hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, de la novia de Dios. Escuchen. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino es o son las acciones justas de los santos.